gran amigo, compañero del ministerio en cuanto al ministerio de la Biblia Thompson, pastor de la Alianza Evangélica, ¿verdad, mi pastor? Sí, Estoy en señor. Alianza Evangélica y ya en el ministerio pastoral hace ya ¿cuántos años? Voy a cumplir 26 años. 26 años. El pastor está radicado, pastorea en la ciudad de Ocaña y a la vez es profesor del seminario de la Alianza Evangélica en la ciudad de Ocaña, donde tienen un seminario muy lindo, una sede muy hermosa, donde preparan muchos obreros para el servicio del Señor. Entonces, hemos invitado a nuestro querido amigo y pastor Fernel, y sé que vamos a disfrutar esta noche, estas 2 horas, mañana, si Dios permite, y el próximo lunes con la ayuda del Señor. Entonces, amado pastor, vamos a iniciar con una palabra de oración y ya le entrego a usted. Y cualquier cosa, ahí va a estar mi esposa. Yo voy a estar aquí mientras llegamos a una parte donde podamos encontrar ya un hotel donde quedarnos esta noche. ¿Vale? Listo, hermano. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias por esta oportunidad tan linda que nos permite seguir equipándonos. Gracias, Señor, por cada uno de los pastores, por cada una de tus siervas que están aquí conectadas esta noche, los que vienen, van a entrar en estos momentos, oh Dios amado, para disfrutar este tiempo en compañía de tu servidor, el pastor Fernel. Padre, que la gracia, la sabiduría tuya sea sobre su vida y que sea un tiempo maravilloso de aprendizaje, oh Dios amado, con los pastores, con los directores de IBC y con los maestros de IBC. Damos la gloria y la honra a ti por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado pastor, Amén. adelante. Listo, mi hermano. Buenas noches de nuevo para todos. El Señor les guarde. Dios les bendiga. Bueno, como el pastor Javier lo indicó, pues los últimos años hemos venido caminando juntos en el servicio al Señor, especialmente en el área de el seminario de la Biblia Thompson. Entonces hemos trabajado juntos, hemos compartido algunos seminarios juntos y pues por la gracia del Señor, Dios me ha puesto aquí en la ciudad de Ocaña, norte de Santander, en donde en la actualidad estoy sirviendo en una iglesia, iglesia Betel. Ya tengo 2 años de estar sirviendo aquí en Ocaña y pues también estoy como docente del Infortep. El Infortep es el Instituto de Formación Teológica Hebrón, de donde nosotros los pastores de la denominación Alianza pues egresamos y nos capacitamos. Y pues con todo el ánimo y la motivación para en esta noche, mañana y la próxima semana, si el Señor lo permite, pues estar compartiendo esta actualización acerca de la predicación bíblica o la exposición bíblica. Entonces esperamos que el Señor nos regale unos ratos de mucha bendición y pues vamos a estar conectados, disponiendo de este tiempo. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar. No sé si ya están listas las diapositivas para que iniciemos con la primera y pues formalmente ya damos comienzo entonces a esta capacitación. Entonces, no sé si la hermana ya tiene listas para que comparta las diapositivas. Vamos a esperar un poquito mientras... Permítame, yo le llamo un momentito, mi pastor, a ver qué pasó. Listo, listo, mi hermano, no se preocupe.
Bueno, podemos ir hablando pues en esta parte acerca de una introducción. Bueno, listo, ahí está. Creo que ya está llegando a la pantalla de todos. Entonces, vamos a ver si organizamos diapositiva por diapositiva. Gracias. ¿Sí? Creo que sí. Sí, pastor. Ahí está la Bueno. diapositiva. Listo. Entonces, comencemos diciendo que pues la idea de esta actualización está basada en dos cosas, o tenemos como dos propósitos. Uno es la motivación para predicar la palabra. Pienso que en estos tiempos, más que nunca, se necesita de una predicación bíblica clara, concisa, contundente de parte del Señor. Entonces queremos, a través de esta actualización, dar algunos principios generales que quizás algunos de ustedes, de los presentes, manejan. Y la otra motivación o el otro propósito, enfoque, es también poder dar algunas herramientas para la elaboración de sermones bíblicos. Entonces, queremos también a través de estas charlas, de estas conversaciones, entonces poder contribuir con algunas herramientas, con algunos recomendaciones que hay que tener en cuenta para una buena predicación bíblica y especialmente el sermón bíblico. Digamos aquí también a manera de introducción que la predicación es muy amplia como tal, el concepto, la orientación es muy amplia, pero pues nos vamos a enfocar y vamos a tomar una parte, y es la parte de la homilética. Entonces vamos a tomar esta orientación de la parte de la homilética como principio fundamental para la temática que vamos a desarrollar. En esta hora, yo creo, en este tiempo, pues vamos a dar primero unas partes teóricas, porque es necesario que tengamos allí algunos principios fundamentales de teoría, para que a partir de allí entonces demos esos principios prácticos. Vamos a tratar de dejar algunas actividades que espero que ustedes las realicen y que poco a poco, para cuando la semana entrante terminemos, pues tengamos por lo menos algunos elementos de juicio para valorar a ver cómo nos fue, evaluar cómo nos fue. Entonces, comencemos por el concepto general de predicación. Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eso es, según la predicación, el término etimológico es de origen latino y se conceptúa como predicatio. Eso tiene tres implicaciones, lo podemos desglosar para decir predicar y sion. De allí tomamos la idea de que pre es antes o delante, dicar es decir o hablar, y el sufijo sion se le incluye como una indicación para la acción. De allí entonces podemos tomar el principio que predicación es la acción de anunciar un mensaje delante de otros. Eso es predicación. Es la acción de anunciar un mensaje delante de otros. Es llamativo que esta conceptualización no solo se determina por la etimología latina, sino que también el término que el Nuevo Testamento usa es el término queruso, y ese término indica ser heraldo. Creo que para la mayoría de los que estamos aquí, pues conocemos que la función de un heraldo era poder anunciar públicamente órdenes y decretos
especialmente en la parte real o de la realeza. Los reyes contaban con unas personas, unos funcionarios que eran los encargados de salir a la azotea muchas veces y poder dar los edictos, las órdenes, y públicamente estas personas daban o emitían esos mensajes. Y ahí está el concepto de predicación. Por eso podemos decir que predicación entonces incluye proclamar, incluye anunciar, incluye pregonar. Quiero aquí, no está aquí en las diapositivas, pero sí quisiera comenzar de una vez con un texto de la Escritura que se encuentra en Primera los Corintios, capítulo 9, Primera los Corintios, capítulo 9, versículo 27. El apóstol Pablo utiliza el concepto allí de predicación con el término queruso. Alguno de los presentes puede ayudarme con la lectura para irlo a hacer, para hacerlo participativo. Entonces puede abrir el micrófono, el que tenga el texto lo lee y vuelve y apaga el micrófono para hacerlo participativo. Primera los Corintios capítulo 9, versículo 27. Amén. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias. Note que se encuentra allí la palabra heraldo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros. Entonces, el apóstol Pablo está aquí hablando acerca de los derechos del apóstol, y dentro de esa exposición que hace en ese capítulo 9, este último versículo determina la importancia de la disciplina en una acción específica de predicación, y dice él, no sea que habiendo sido yo heraldo, y repito, ese heraldo es el mismo término queruso que indica predicación, es decir, él participó con una acción de anunciar el mensaje de Dios delante de otros. Entonces, este podríamos decir que el concepto general de predicación. Predicación es anunciar un mensaje delante de otros, y eso obviamente tiene una acción. Pero quiero que veamos el concepto de predicación con el calificativo de bíblica. Entonces, vamos a ver la otra diapositiva y vamos a tratar de dar algunos conceptos. Eso, excelente. La predicación bíblica es considerada como la comunicación de la verdad bíblica. Entonces, aquí enfatizamos que predicación es emitir un mensaje, pero este mensaje, en el caso nuestro, como siervos del Señor, como pastores, como obreros del Señor, pues se requiere que ese mensaje sea bíblico, y por eso hablamos de verdad bíblica. Quiero entonces que leamos el versículo de Hechos, capítulo 18, versículo 5. Por favor, igual que el anterior, si alguno ya lo tiene, puede abrir su micrófono y de esta manera pues lo compartimos. Hechos capítulo 18, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? Fernando. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Note, y si usted quiere, vaya subrayando allí la expresión específica que dice que Pablo estaba entregado por entero, y subraya lo que viene. A la predicación de la palabra. Y eso es importante. O sea, note que especifica la misma Biblia que en este caso Pablo en Corinto
estaba dedicado de manera completa, de manera integral a la predicación de la palabra. Y eso es lo que quiero subrayar aquí como un asunto de predicación bíblica, porque repito, el concepto de predicación pues sí se usa mucho en la connotación evangélica, en la connotación cristiana, pero es necesario enfatizar que esa emisión del mensaje, esa declaración del mensaje debe ser basado en la palabra. Insisto, Pablo aquí da testimonio, o la Biblia misma nos da testimonio de que Pablo predicaba la palabra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y digamos que la predicación no solamente consiste o se basa en la verdad de Dios o la palabra de él mismo, sino que la predicación también es un medio seleccionado por Dios para difundir su mensaje. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 21. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 21. No tienen la Biblia abierta. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es llamativo dos cosas de ese texto. Una, que dice ahí o especifica la locura de la predicación. Entendemos que ese concepto de locura está conceptualizado para el impío, está conceptualizado para el que no conoce al Señor. Entonces, el que no conoce al Señor, el oyente, cuando escucha la predicación de la palabra, pues lo considera locura por el mismo carácter de la palabra de Dios como santa, como perfecta, como llena de amor. Eso choca contra el corazón impío y desde el corazón impío se emite la calificación de locura de la predicación. Pero más que eso, quiero hacer énfasis a ese versículo 21 en el sentido de que el argumento que se está dando ahí es que Dios decidió salvar a los creyentes por medio de. Y ahí es donde quiero enfatizar y que usted, por favor, tome nota para que amplíe el concepto de predicación bíblica como un medio seleccionado por Dios para difundir su mensaje. Es decir, note que es específico en decir que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, la predicación se convierte en un medio, en un instrumento, en un utensilio, si queremos utilizar esa terminología, para llevar al creyente a la salvación. Entonces, ya tenemos dos ideas. Una es que la predicación bíblica se basa en la verdad de Dios. Dos, es que la predicación bíblica es un medio seleccionado por Dios. Vamos a ver otra diapositiva para ampliar el concepto. Y digamos que la predicación es una acción de carácter divino-humano. Es decir, que tiene la mezcla o tiene la unidad de lo divino y lo humano. En Tito 1:3 se especifica esta idea. Vaya por favor a Tito. Y ahí en el capítulo 1, el versículo 3, se nos especifica esta idea. Si usted lo tiene, por favor, alguno de los participantes puede abrir su micrófono y compartir este versículo. Tito 1:3. ¿Alguien lo tiene? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
note que aquí vuelve a utilizar el concepto que veíamos anterior de por medio. Note que aquí es claro también enfatizar que la predicación es un medio, pero quiero resaltar en este texto que la predicación, según el testimonio del propio Pablo, al enviarle a Tito la carta, dice Pablo que esta predicación fue encomendada por mandato de Dios. Es decir, que se une allí la expresión de Dios y la expresión humana. Entonces, en la predicación bíblica es necesaria la participación de usted, la participación mía, pero estamos diciendo que esto también es un asunto divino, es un asunto de Dios, y Pablo lo expresa con la idea de fue encomendada por mandato de Dios. Por eso podemos aquí, a manera de conclusión, en estos aspectos que estamos viendo de la predicación bíblica, decir que es predicar la palabra es un asunto glorioso, y por eso no podemos escatimar ningún esfuerzo para hacer una predicación concreta, objetiva, dirigida y sobre todo orientada por Dios mismo. Por eso la idea de esta capacitación o actualización mejor es, como les decía al comienzo, motivarlos para darle la relevancia que se necesita. Y digo esto con puntualidad en los tiempos que vivimos hoy, porque para nadie es un secreto que hoy por hoy hay cualquier serie de predicaciones. Podemos ir a la internet, podemos ubicarnos en cualquier escenario de redes, en cualquier inclusive escenario presencial de templos, de lugares, de plazas, y encontramos la gente predicando, pero debemos analizar, debemos orientar y quizás reflexionar y preguntar si es predicación bíblica. Es decir, si de verdad se está exponiendo la palabra de Dios, si de verdad esa predicación se está llevando como un medio de transformación, un medio de salvación, un medio de bendición para otros. Y claro, si podemos identificar en el mismo expositor esa unidad de Dios con el corazón del hombre transmitido en la misma predicación, porque eso se nota. Y usted, yo le ruego que a partir desde ahora, pues, empiece a ser muy puntual. Si ya usted predica la palabra, pues usted mismo determine su participación en esto de la exposición bíblica. A manera de anécdota muy rápida, quiero comentar que hace algunos años, en una predicación que compartía en la iglesia, aprendí que aún el rostro hace parte de lo que es la predicación en un concepto bíblico. Y digo esto porque en ese entonces fue cuando murió el Papa Juan Pablo II, y resulta que yo hice una ilustración acerca de la situación del Papa, de la muerte del Papa, y más tarde, cuando ya estaba en mi casa, se acercó una señora para decirme, para reclamarme que había hecho un daño con lo que había dicho del Papa. Entonces me extrañó mucho y yo le quise preguntar qué había dicho, y ella me dijo, no fue tanto lo que dijiste, sino la expresión como lo dijiste. Y entendí que quizás yo no fui consciente en ese momento, pero quizás mi rostro reflejó un aspecto no adecuado. Y a partir de ahí yo aprendí que cuando voy a exponer, cuando voy a predicar, yo le pido al Señor que aún mi rostro Dios le dé gracia, porque no se trata la predicación de un asunto cualquiera. Y insisto y enfatizo que es algo glorioso. Y ustedes que están aquí presentes, espero que de parte del Señor estén muy comprometidos para
reconocerse como hombres y mujeres de Dios que están orientados y llamados y que puedan decir como el apóstol Pablo, he recibido el mandato, he sido encomendado para predicar la palabra. Entonces, hasta aquí quisiera de pronto abrir un espacio pequeño para si hay alguna inquietud, si hay algún de pronto comentario de lo que hemos dicho hasta ahora. Maestro, yo creo que hasta el momento todo está como muy claro y muy específico lo que usted ha tratado de comunicarnos, y parece ser de que el mismo texto que nos dio como referencia nos ha enseñado de que en la predicación hay las dos partes, la humana y la divina, y que ambas se tienen que respetar desde el punto de vista hasta con nuestra manera de ser o nuestra apariencia en la forma de predicar la palabra. Bien, Sí, hermano eso Calixto. sería lo que... Bien, sí, gracias por su participación. Para mí está sí, correcto, sí. Listo, mi hermano, gracias. Bueno, entonces continuemos. La siguiente Para mí está diapositiva. Correcto lo que usted ha dicho, sí. Entendido. Listo, hermano Calixto, gracias. La siguiente diapositiva enfatiza la historia de la predicación. Y en este sentido quiero que ampliemos más que el concepto, que es lo que hasta ahora hemos tratado, que miremos algunos versículos y algunas orientaciones en cuanto a cómo se ha dado la predicación de parte de Dios en los procesos históricos, en el plan de Dios, y establecer a partir de allí que como predicador me debo preparar, que como predicador debo ser responsable de cada época. En este caso, si usted ha sido llamado por parte de Dios para predicar la palabra, usted tiene que ser muy consciente del momento histórico que está viviendo para que participe adecuadamente de esa predicación. Entonces, en este sentido, de manera muy rápida, quiero que veamos la historia de la predicación, comenzando con algunos ejemplos, solamente algunos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a mirar la siguiente diapositiva donde encontramos las citas bíblicas y los predicadores. Entonces, vamos a considerar primero el Antiguo Testamento. Y en Judas, capítulo 14, aunque es una cita del Nuevo Testamento, pero hace referencia a un predicador de los patriarcas, de el conocido o llamado Enoc. Estamos hablando que de los personajes que iniciaron la era después de Adán. Entonces vienen la genealogía, y dentro de esa genealogía adámica, dentro de los primeros encontramos a Enoc. Pero vale la pena ahí en Judas 14 que usted vaya a ese texto, versículo 14 de Judas, y establezcamos la importancia de la predicación en ese momento histórico. Dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio, pasó hasta el versículo 15, contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Note, por favor, el término profetizó. Entonces, ese término profetizar enfáticamente está hablando predicar, más que predecir, porque a veces el concepto de profetizar se toma generalizado, y es importante que miremos especialmente en el griego, en el original, cuál es el término que se utiliza. Y es llamativo que aquí, para hablar de Enoc en su época, su predicación
estaba enfatizada, y si usted miró simplemente con la observación del versículo 15, se puede establecer que fue una predicación de llamado al arrepentimiento. Entonces, desde ahí uno puede partir, imagínense que estamos hablando desde la séptima genealogía desde Adán, es decir, estamos tomando el inicio de nuestra era para establecer la importancia de la predicación y cómo hombres como Enoc fueron llamados a cumplir ese mandato de Dios. Pero no solamente Enoc, vaya por favor a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5. ¿Qué dice? ¿Alguno puede compartirlo, por favor? ¿Quién desea compartirlo? Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde, mi hermano. 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Usted mismo, hermano, ¿cuál es el término sinónimo o asociado a la predicación ahí en el versículo 5? Pregonero de justicia, pregonero. Bien, mi hermano. Y note, estamos hablando de Noé. Estamos hablando que Noé fue precisamente utilizado en el contexto de la predicación para el llamado del juicio conocido como el diluvio. Entonces, es importante que vayamos mirando como hombres como Enoc, hombres como Noé, y vayamos ahora a Hechos, capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22. ¿Quién quiere leerlo? Sí, pastor. Dice, Adelante, hermana María. y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Note que aquí no aparece un término como tal, pero sí una expresión que indica la capacidad de Moisés para predicar la palabra. Dice el versículo 22 que era poderoso en sus palabras, poderoso en sus palabras. Te notifique y subraye eso como una importancia o una acción de relevancia en la participación de Moisés, porque si usted lee todo el capítulo 7 de Hechos, hay un resumen de la historia bíblica dada por Esteban en una orientación en donde uno de los personajes que sobresale es Moisés. Y Moisés sobresale, pues claro, por ser el caudillo, pero note que aquí está haciendo referencia desde los primeros 40 años cuando estaba allí en Egipto, y desde allí ya Moisés se convertía en un hombre que era poderoso en sus palabras. Entonces, notifiquemos hasta aquí que Enoc, Noé, Moisés fueron hombres que dentro del desarrollo de la historia participaron con el llamado de la predicación. Ahora, observemos en Isaías el capítulo 61, el versículo 1. Isaías 61, 1. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Note, es el mismo testimonio profético de Isaías. Y digo profético porque aquí está hablando de la proyección de Jesucristo
en su acción ministerial. Entendemos, claro, que está hablando Isaías en su acción de predicación, pero repito, este es un pasaje profético y es fácil para que usted lo reconozca, porque en algunas Biblias aparece, especialmente en el libro de Isaías, todo lo que es referenciado por Cristo lo notifican con letra en rojo. Entonces, este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, aparece en rojo como palabras de Cristo, como palabras con referencia a nuestro Salvador, pero entendemos que es un contexto histórico en donde Isaías mismo se reconoce como un predicador y especifica cuál es su audiencia y dice que son los quebrantados de corazón, los cautivos, los que están en las cárceles. El versículo 2, que aunque no lo leímos, pero si usted puede mirar, dice a proclamar, y note que ese proclamar indica predicar. Entonces, les dije al comienzo que solamente quise notificar algunos personajes bíblicos conocidos dentro del contexto del Antiguo Testamento. Pero si seguimos con la historia, vamos a entrar al Nuevo Testamento y encontramos a Juan. Vaya por favor a Mateo capítulo 3, libro de San Mateo, el capítulo 3, el versículo 1. 3:1 de San Mateo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Note, ese capítulo nos comienza a mostrar el que anunció a Jesucristo como rey, el precursor que fue Juan el Bautista. Y inicia precisamente ese escenario de precursor con la predicación. Dice el versículo 3 que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Entonces, note que Juan está presentando a Cristo y lo primero que hace es un énfasis de predicación. Si usted mira el versículo 2, está específicamente el tema de la predicación. Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablaba del reino de los cielos, era la presentación del rey, del Mesías, del prometido. Pero, pues, nos toca hablar del predicador de predicadores, el propio Cristo. Jesucristo es el modelo de predicador, el mejor modelo que tenemos. Y dentro de ese modelo, pues podemos destacar su acción en el capítulo 4 de San Mateo también, el versículo 17. Versículo 17 de San Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que es el mismo tema que tomó de Juan en la predicación, pero ya aquí es el propio Cristo. Entonces, Jesús mismo se estipula como un modelo de predicación en el contexto histórico que estaba viviendo. San Marcos, capítulo 16, San Marcos, capítulo 16, el versículo 20. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede colaborar ahí leyendo? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Note que el último versículo de San Marcos da evidencia que los discípulos salieron a predicar la palabra. Llama la atención y quiero darles aquí una notica de interpretación para que usted lo tenga en cuenta, que dice que salieron predicando en todas partes, ayudándole al Señor, y subraye lo que viene, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Resulta de que desde el versículo 15
del mismo libro de San Marcos 16, se establece el llamado de la predicación a todo el mundo. Y dice el versículo 16, el 17, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cada una de esas señales está establecida en ese caso puntual con un propósito específico relacionado con la predicación. ¿Cuál? Pues el versículo 20 lo dice, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Es decir, esas señales que están allí estipuladas no eran señales dadas al azar para buscar el bienestar de la gente, no, era para confirmar la palabra, porque en ese momento todavía no había canon, todavía no estaba establecido el libro, la palabra de Dios como tal. Entonces era necesario que cuando ellos llegaban a predicar, pues tenían que tener el respaldo, tenían que tener la autoridad de Dios, y dice literalmente que el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Es decir, las señales se convirtieron en ese momento como un instrumento de Dios para confirmar la palabra en la predicación. Hoy en día entendemos que todas esas señales están dispuestas por parte del Señor para nosotros, pero ya no es un asunto histórico determinado para confirmar la palabra, porque ya la palabra está estipulada y tiene la autoridad suficiente. Usted hoy simplemente necesita predicar la palabra y ella misma le da la autoridad a usted en esa relación divino-humana, obviamente a través de su propio testimonio, a través de su propia orientación de vida, a través de su propio propósito divino en esa predicación, para que tenga la autoridad y entonces pueda decir, vengo de parte de Dios. En eso consiste la predicación. Y por último, en este cuadro de la historia de la predicación, pues encontramos también a uno de los grandes, y es Pablo. Pablo es quizás después de Jesús, el personaje que más se distingue como un modelo de predicador. En Primera los Corintios capítulo 1, versículo 17, Primera los Corintios capítulo 1, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Note que en esta carta de Primera a los Corintios, Pablo apela al uso de la predicación como instrumento, porque la iglesia de Corinto estaba sufriendo de algunas circunstancias de desorden, algunas situaciones de pecado. Entonces se hizo necesario que Pablo predicara, y dentro del argumento que Pablo presenta, él dice, mi responsabilidad básica no es tanto bautizar, mi responsabilidad básica es predicar, y predicar con sabiduría de Dios, y dice para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque créanlo, mis hermanos, si nosotros predicamos otra cosa fuera de la palabra, si nosotros predicamos otro personaje fuera de Cristo, pues eso es vano, porque no es la predicación bíblica. Por eso aquí quiero que hagamos otro pare pequeño para descansar un poquitico y irnos con la definición, o mejor la concepción de lo que hasta ahora hemos considerado. Hemos considerado básicamente dos cosas en lo que hemos hablado hasta ahora. Uno es que la predicación es un medio, que la predicación se basa en la verdad de la palabra, y que la predicación es divino-humana. Es importante que usted entienda eso. Y número dos, que la predicación tiene una historia en donde personajes, partiendo desde los patriarcas hasta continuar con el apóstol, o llegar mejor hasta el apóstol Pablo,
y más tardecito pues vamos a hablar no solamente de la predicación o de la historia de la predicación en el contexto bíblico, sino también en el contexto histórico de la iglesia, porque la predicación se ha venido desarrollando no solo en estos personajes bíblicos, sino también en hombres que dieron su vida como predicador en el contexto histórico que vivieron. Entonces, pues, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a hacer un pare. Por favor, le ruego que no se desconecte. Vamos a dar unos 4 minuticos solamente para descansar un ratico, de pronto que usted se pueda parar, pueda tomar agüita, y tengo en mi reloj 7:51, a las 7:55 nos volvemos aquí a mirar. Si usted quiere permanecer ahí, está bien, no hay ningún problema. Yo me paro un momentico y ya regreso para que continuemos. Bueno, qué bueno. Quiero aprovechar para saludar al pastor William Jiménez. Quiero aprovechar para saludar también al pastor del Reposo y de Río Sucio, Pedrito, y al pastor Harold, allá en el Meta. Amén, amén, pastor. Bendiciones. Curral Meta, ok, familia. Qué bueno, mi profe. Qué bueno escucharle, hombre. Dios me lo bendiga y gracias por ese saludo. Claro, recordándolo aquí y viéndolo a la distancia, pero aquí estamos. Amén, amén, maestro Calisto. ¿Cómo está usted? Salud, ¿ya se alivió? Sí, ya vamos poco, pastor William, vamos mejorando, con el mes de cirujano para el 15, creo que ya se aproxima la operación, ya casi queriendo Dios, y salimos de esto. Aquí estamos en la lucha, estamos en la lucha y tratando de sacar adelante lo interesante. Y gracias por la conferencia de hoy, que como el excelente, la verdad que sí. En estos días voy a tratar con de manera ya y a ver cómo logro para que charlemos un poquito ya respecto a los muchachos que tenemos allá. Listo, maestro. De todas maneras, pues ahí estamos orando para que se recupere. Tenga confianza pues en el Señor, que el Señor es poderoso para hacer posible todas las cosas. Claro, claro, mijito. Claro que sí, señor. Ahí vamos confiando en eso. Sí, señor, así va a ser. No se preocupe que así pastor. Va a ser. Yo sé que estamos orando y estamos metidos en esto. Sí, señor. Mi hermano, parece que también vi por ahí. Calisto, Dios le bendiga. Amén. Amén. Se olvidó de su hermano, ¿sí o no? Se olvidó ya de mí. Bueno, me saludó ahorita porque me escuchó, ¿cierto? No, hombre, tranquilo que ya lo había visto. Ya lo había visto, ¿sí o no? Claro, hombre. Le amo mucho en el Señor, ¿o yo? Claro, sí, hombre. ¿Cómo está ese territorio por allá? Por acá estamos andando en Cristo Jesús, en su camino y predicando su palabra. Bueno, si está andando en Cristo Jesús está bien, ¿no? Claro, los fundamentos no se pierden. Siempre son los buenos principios que guardamos en el alma. Claro, hombre, te recuerdo mucho. Sé que fuiste un personal evidente en mi vida ministerial. Y usted para mí muchas enseñanzas, mi hermano.
Claro, claro, sí, señor. Así es. Todavía lo recuerdo, aquí lo tengo. Me alegra mucho verte en el lugar donde está y donde Dios te ha llevado y Dios te ha colocado, así es. Amén, amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Se cuida mucho. Yo me alegro por cada alumno que veo que Dios lo saca adelante y lo lleva al lugar donde Dios quiere llevarlo. Eso para mí es la corona, pues, como dijo Pablo. Ustedes son mi corona. Ya, así es. Hombre, qué bueno. Bueno, mis hermanos, estamos de nuevo. Espero que se hayan estirado un poquito. Ya yo fui por ahí al baño un momentico y ya estamos listos para la otra sección que, si el Señor lo permite, vamos por ahí hasta las 9. Entonces, quiero que se fijen en esta diapositiva y que solamente de todos esos textos quiero tomar el del Salmo 40, versículo 9 y 10, para enfatizar en este caso la historia de la predicación, pero específicamente con el contenido de la predicación. Recuerde que iniciamos diciendo que predicación, sola predicación, pues es emitir un mensaje, es proclamar un mensaje. Pero como hablamos de predicación bíblica, estamos diciendo entonces que tiene que haber un contenido. Y en este caso, la historia nos muestra en cada uno de esos versículos cuál es el contenido de esa predicación. Solamente quiero, por cuestión de tiempo y de que avancemos para otros aspectos que quiero tocar, que miremos el Salmo 40, por favor. Vaya, ubíquese allí en el Salmo número 40, versículo 9 al 10 del Salmo 40. Entonces, dice este salmo: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Por favor, vamos a hacer un ejercicio de observación. Voy a rogarle que usted esté muy concentradito en estos dos versículos y vamos a hacer un ejercicio de observación con esta idea de la historia de la predicación enfatizados en el contenido de la predicación. Y lo primero que quiero que usted observe y determine es que hay tres ideas enfáticas acerca de la predicación. Hay dos que son determinadas por la palabra allí, y hay otra que se repite pero con algunas expresiones sinónimas. ¿Me pueden ustedes decir, para participar, los que están ahí bien concentraditos, me pueden decir cuáles son las tres expresiones que usted puede determinar como sinónimo de predicación? Amén, pastor. Listo, Charlie. Listo. Sí, señor. Listo. Una expresión es en el 9 al inicio, dice, he anunciado justicia en grande congregación. Listo, entonces el término es anunciado. Anunciar, muy bien, muy bien. ¿Cuál otro? En el 10 dice, he publicado, ahí en la parte B, dice, he publicado. Bien. Publicar. Entonces, anunciar, publicar. Y no ocultar. Bien. Para mí, pues, bien, excelente. Colócate 10 de una vez. Entonces, claro. Ahí vamos. Claro. Ahora, anunciar y publicar están declarados, pero note que ese no ocultar también se relaciona
con la parte B del versículo 9. No refrené mis labios. Y se relaciona con el versículo 10 de la primera parte. No encubrí. O sea, son sinónimos. Dice que no refrenó los labios, no encubrió y no ocultó. No ocultó. Las tres tienen el adverbio de negación no, para indicar que la predicación es lo contrario. Es decir, no refrenar mis labios es que la predicación incluye abrir la boca. No encubrir significa que hay que destapar. O sea, la predicación es destapar, sacar a la luz y no ocultar. También indica eso, es lo mismo, no ocultar. Entonces, esas expresiones indican predicación. Pero como la idea es el contenido de la predicación, por favor, hagamos una segunda observación y determinemos los 5 aspectos determinados en el pasaje como temática del contenido de predicación del salmista, porque esto lo está diciendo David. David está exponiéndose como predicador, diciendo: yo anuncié, yo abrí mi boca, yo no oculté nada, yo publiqué el asunto. Y note que esa publicación, que ese anuncio, que esa predicación enfatiza 5 temas. ¿Me pueden decir cuáles? Amén. Justicia. Justicia, 1. Justicia, fidelidad. Fidelidad, 2. Salvación. Salvación, 3. Misericordia. Misericordia, 4. Y verdad. Excelente. Este es uno de los alumnos buenos. Bien, ahí Indira lo escribió en el chat: justicia, fidelidad, misericordia, salvación y verdad. Excelente. Entonces, note que estamos hablando solo de un pasaje en donde David está como predicador, porque ya lo dijimos, él anuncia, él publica, él no refrena su boca, pero enfatiza el contenido. Y ese contenido está enfatizado porque lo que él predicó fue la justicia de Dios, porque él lo que predicó fue la fidelidad de Dios, él predicó la salvación de Dios, predicó la misericordia de Dios y la verdad de Dios. O sea, quiero enfatizar aquí el hecho de que la predicación tiene que tener un contenido divino. Es imposible que usted predique la palabra y que el contenido de esa predicación no sea divino. Es fundamental. O sea, aquí no hay alternativa para que usted diga que expone bíblicamente algo y no toque un tema del Señor. Debe ser un contenido relacionado directamente con el Señor. Por eso hablamos en algunos escenarios de la predicación cristocéntrica. Y siempre, y este es ya un consejo así general, no puntualizado, sino que cada vez, hermano, hermana, que usted predique la palabra, mire, haga todos sus esfuerzos para que esa predicación termine en Cristo Jesús. Obviamente que tiene que buscar la relación, que si es un pasaje del Antiguo Testamento, con la hermenéutica, con el estudio, con la seriedad que usted le va a dar en la preparación de ese sermón, pues usted va a llevarlo a una relación directa a Cristo. Pero por favor, siempre debe concluir toda predicación en Cristo Jesús, para que sea de verdad la predicación bíblica, porque de lo contrario, quizás podremos llamarlo predicación, pero no predicación bíblica. El contenido de la predicación está enfatizado en Cristo, en el Dios de la gloria, en nuestro gran Señor. Por eso les decía hace un momento que no solo
los hombres registrados en la Biblia participaron dentro de la historia con la predicación, sino que también la historia de la iglesia da evidencia. Solo quise, por cuestiones de generalidad, pues determinar 4. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Eso, gracias. La predicación bíblica en la Reforma y los siglos posteriores. Todos conocemos o sabemos de alguna manera que después del apóstol Pablo, entonces vienen algunos siglos en donde el cristianismo pues se proyectó a través de la persecución, pero después vino la inclusión de la Iglesia Católica o el Estado, si lo podemos ahí decir, el Estado entonces hizo mezcla con lo que hasta ese momento venía de la predicación bíblica, y esa mezcla deterioró todo el asunto, y ahí es donde se establece un tiempo muy difícil para la iglesia, que va hasta muchos siglos adelante, en donde es la Reforma la que parte, la que como pues produce la reforma, es decir, volver otra vez a la forma. Eso significa reforma. Reforma es volver a la forma. ¿Y cuál era la forma? La predicación bíblica. Y allí entonces se destacan hombres como John Wycliffe, que estuvo en el siglo XIV y se destaca por ser una autoridad que predicó acerca de la gracia, la autoridad de Dios a través de la gracia. Después vino Martín Lutero, que fue el reformador alemán a quien se le atribuye todo el concepto de la reforma. Después vino Juan Calvino, que fue un francés en el siglo XVI, que también se destacó por su teología doctrinal. Y ya en el siglo XIX tenemos a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. Es un hombre inglés que se destaca ya por el uso de algunos elementos especiales dentro de la predicación, como la convocatoria de multitudes. Se dice que Charles Spurgeon llegó a predicar a un auditorio de 20,000 personas, y estamos hablando de una época en donde no había micrófono. Una de las anécdotas que cuenta uno de sus libros y de su biografía es que Spurgeon, sus discípulos los enfatizaba en el asunto de la predicación, y no quiero aquí que polemicemos sobre los asuntos, solamente quiero notificarlo como algo que leí acerca de Spurgeon, y es que Spurgeon buscaba hombres que tuvieran una buena caja torácica, es decir, me refiero a que tuvieran buen pecho, porque él entendía que el énfasis de la predicación en ese momento, por ser tan grandes auditorios, pues no había micrófonos, no había la oportunidad de tecnología para amplificar el sonido, entonces tenía que ser a viva voz. Y uno de los requisitos para Charles Spurgeon acerca de sus discípulos era ese, es decir, que una persona que fuera flaca, que fuera débil, especialmente en el pecho, en la caja torácica, no era considerado como apto para la escuela de Charles Spurgeon. Pero repito, no quiero polemizar en eso porque entiendo que la capacidad la da el Señor, pero sí es llamativo la intencionalidad de Charles Spurgeon con el tema de la predicación, porque era la necesidad y porque él entendía que la predicación bíblica tenía que ser expuesta con mucha fuerza, en este caso con una fuerza física, con una capacidad física. Y quizás, si usted y yo hacemos un análisis de esa anécdota, pues podemos tomar algunas aplicaciones, algunas lecciones mejor, de la importancia también de cuidarnos físicamente. Como predicadores, yo tengo que reconocer que muchas veces me descuido un poco en hacer ejercicios para las cuerdas vocales, en hacer algunos ejercicios, especialmente con el tema de salud,
porque es necesario y amerita que aún no solo teológicamente, intelectualmente, sino, repito, hasta físicamente estemos preparados para la predicación bíblica, porque es algo de suma importancia, es algo glorioso, es algo que se nos ha entregado como un asunto supremamente especial. Por lo tanto, debe ser tomado con la seriedad debida. Predicar la palabra no es un asunto de rutina, no es un asunto de ligereza, no es un asunto de cotidianidad, es un asunto serio que debe ser determinado con todo el compromiso de vidas consagradas al Señor, dedicadas al Señor y que llevan ese énfasis de poder proclamar la palabra del Señor. Entonces, es de suma importancia ver la historia en el hecho de la predicación bíblica. Y quiero terminar esta parte aquí antes de colocar la primera actividad a realizar. Y es que la predicación bíblica pues se puede definir ya de una manera concreta en Jesús como modelo. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, para leer allí Mateo 7, 28 al 29. Y si ustedes lo miran ahí en la pantalla, está los dos versículos, pero hay algunas palabras subrayadas. El texto dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, note que dice que cuando terminó Jesús estas palabras, y cuando dice que terminó estas palabras, ¿qué era lo que estaba haciendo? Predicando, porque era la emisión de palabras. Estaba abriendo su boca, y por el contexto usted puede determinar cuál era el ambiente de predicación que Jesús tenía. Y dice que Jesús terminó estas palabras, pero lo que quiero resaltar es el calificativo que le daba a la gente, porque la gente calificaba el ministerio de Jesús, en este caso la predicación de Jesús, y es enfático en decir que se admiraban, número uno, de su doctrina. O sea, note que el concepto de doctrina ahí es un concepto fundamental, amplio, en el sentido de enseñanza bíblica. Es decir, no era un asunto de chiste, liviano, no era un comentario, no, era doctrina. A veces, en este tema de la predicación, tenemos como una especie de un poquito de desvío, porque a veces hacemos separación entre predicación y doctrina. No, eso va junto. La doctrina es la esencia de la enseñanza de Dios y tiene que ser expuesta dentro del contexto de la predicación. Jesús predicaba y la base de la predicación de Jesús era doctrina. Y note que la misma gente se admiraba. Y dice el por qué. ¿Por qué la admiración? Dice porque les enseñaba. Es decir, que la doctrina o la predicación es un medio de enseñanza. Hablamos ya aquí de aspectos pedagógicos, en donde cuando hablamos de enseñanza nos estamos refiriendo a la asimilación de principios de Dios. Entonces, había doctrina, les enseñaba, y note que esa enseñanza estaba respaldada por la autoridad. Es llamativo, y fije sus ojos allí en ese versículo, porque dice que esa autoridad no era como los escribas. ¿Cómo así? O sea, ¿qué era lo que los escribas no tenían y que Cristo sí? ¿Cómo? Y les quiero hacer la pregunta y de pronto alguno me puede responder. ¿Cómo? ¿Cuál era la diferencia que ellos hacían entre los escribas y Cristo con relación a la autoridad en la predicación? ¿Alguno me puede responder? Yo digo que lo que no tenían los escribas era la claridad en el fundamento de lo que enseñaban. Y en cambio en Jesús sí la gente lo veía. Veían con claridad el fundamento de su doctrina, como lo enseñaban. Y que lo hacían con la autoridad. Eso es. Bien, hermano Calisto. Y esa claridad era la vida. Y por eso quería como terminar aquí esta parte.
Porque miren, hermanos, la predicación se puede hacer como un sentido de emitir una información, y usted lo puede hacer muy bien. Usted puede pararse frente a un púlpito, frente a un público, frente a una iglesia, frente a un determinado escenario, y usted puede emitir un mensaje con muy buena información. Pero si esa información bíblica no tiene el respaldo de una vida transformada por Dios y específicamente orientada por la misma enseñanza que usted da, eso la gente lo nota. Y era lo que notaba la gente en los escribas. Los escribas eran los que enseñaban en ese entonces y eran los que emitían el mensaje, pero sus vidas no los respaldaban. Jesús sí, la vida de Jesús respaldaba las predicaciones y le daba autoridad. Ahí está levantando la mano Pedro. Sí, mi profe, buenas noches, Dios me lo bendiga. Buenas noches, mi hermano. Adelante. Pues una consulta en relación a ese sermón que hemos llamado el Sermón del Monte, que está concluyendo en estos versículos que usted anota. Desde su conocimiento, ¿esto lo podemos determinar como una sola predicación de Jesús desde el capítulo 5 al capítulo 7, o es una recopilación de sermones? Porque he escuchado por los dos conceptos, entonces no sé si podría puntualizarnos. Sí, pues digamos que hay que mirar, déjeme y miro ya aquí a la mano. Aquí a la mano tengo la Biblia que se conoce como la cronológica, y allí ya yo le puedo dar una ayuda. Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí Mateo capítulo 7. $11.84. Según la Biblia cronológica, toda fue una serie de mensajes. O sea, comienza desde el capítulo 5 y sigue compartiendo estas enseñanzas, sigue compartiendo las enseñanzas hasta llegar al capítulo 7. Entonces, obviamente que habrá que hacer una investigación específica sobre los asuntos de la manera como lo hacía, pero entendemos por el contexto que fue una serie de predicaciones, que se dieron en un mismo contexto. Entonces, no sé, hermano Pedro, si le respondo. Sí, claro, muchas gracias, mi paso. Bueno, mis hermanos, entonces, aquí espero haber cumplido con el... Pastor, permiso. Sí, señor. Podríamos ver el contexto de la predicación o del Sermón del Monte, que también nos puede ayudar. Lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5. 5:1. Sí, 5:1, pues dice la palabra que viendo la multitud, subió al monte. Jesús subió al monte. ¿Sí? En este mismo contexto, como es una recopilación, sí, de mensajes, digámoslo, pero dentro de un mismo, fueron una serie que él dio, pero en el 8 también dice, en la parte A del versículo, en el capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, o sea, él sube y después baja. Eso es una cosa de una solación. Bien, hermano. Está en lo correcto para determinar que todo ese escenario que se da desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es un solo escenario de predicación. Y claro, fue una serie que se fue dando
y ya en el capítulo 8 lo establece muy bien por el contexto cuando dice cuando descendió Jesús. Es decir, que ya va a entrar a otro escenario y claro, Jesús siempre lo que hizo fue predicar, pero ese escenario conocido como el Sermón del Monte está ubicado en un mismo contexto desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Pastor, Sí, señor. yo quiero aportar algo ahí sobre lo que estamos hablando con el pastor Pedro. Claro. Yo también creo que es un solo sermón porque se creen, según los estudiosos, se creen que es una de las, digamos, de las predicaciones más largas que tiene la Biblia. Es decir, Jesús la hizo en una escala, pero fue continua. Es decir, los estudiosos, los teólogos, los que han estudiado, pues, han dicho que es una de las enseñanzas más largas que contiene la palabra del Señor. Ahora, hay estudios que ratifican eso. Por ahí uno, cuando hace algunos seminarios y algo que tenga que ver con la palabra, por ejemplo, con el Centro de Literatura Cristiana, me acuerdo que hacían estudios de escatología y mencionaban cómo Jesús hacía pues sus enseñanzas y recuerdo que traían a colación esto y decían que era una sola enseñanza. Sí, sí. Entonces, gracias por esos aportes y qué bueno determinar que, pues, lo que podemos como concluir es la dedicación de Jesús al tema de la predicación, porque entendió que, pues, prácticamente digamos que la obra de Cristo se consume en la cruz, pero dentro de ese proceso fue la predicación, el llamado, la comunicación, como lo veíamos en uno de los textos anteriores, él mismo predicaba el tema de Juan el Bautista, arrepentíos y vengan al reino que se ha acercado, el reino de los cielos. Él mismo hacía ese llamado. Ahora, sí. Yo quería también, digamos, dar un pequeño aporte ahí en ese Sermón del Monte. Y como usted decía, de ahí del capítulo 5 hasta el capítulo 8, creo que es una de las preparaciones que Jesús estaba haciendo a sus discípulos sobre lo que debían de hacer, las recomendaciones y todas esas enseñanzas pues que estaban directas para los discípulos. Y como el pasaje que está allí, que está diciendo que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, una de las cosas que la palabra de Jesús era tan clara que de pronto Jesús no buscaba de pronto la fama, bueno, que tuviera los espectadores ahí, todas esas cosas, sino que Jesús lo hacía con toda autoridad, con una palabra tan clara, tan poderosa, que más que la gente decía, pero es que de todas las que hemos escuchado, me parece que esta nunca la habíamos escuchado, porque esta como que sí tiene sentido, esta sí como que tiene lógica de escucharla, porque de pronto los escribas fariseos, pues usted sabe que la misma palabra dice que lo hacían como para que los hombres lo vieran, y Jesús precisamente no está buscando eso, porque Jesús no necesitaba fama, porque Jesús pues tenía todas las cosas y tiene todas las cosas. Entonces me parece muy importante esa preparación del Sermón del Monte, de que Jesús aplica a sus discípulos, a sus seguidores, y después de eso, como dice usted, ya empieza en otra etapa, otro escenario, capítulo 8 en adelante, y ahora sí empiezan los milagros y toda esa cantidad de cosas a suceder, pero antes de eso necesitaba preparar a su gente, preparar a sus discípulos que le estaban siguiendo, y en este caso, pues a nosotros, pues nos es de gran enseñanza que nosotros aprendamos bien cómo manejar las cosas, como él les decía, sobre la luz, sobre la sal y bueno, cantidad de cosas que necesitan los cristianos para que después de eso se empiecen a ver los milagros. Gracias, bien, hermano William, gracias. Gracias por ese aporte y es que ese Sermón del Monte es tan rico y quizás pudiéramos sacar un espacio para hacer un análisis detallado, pero necesitamos continuar. Y aquí en esta énfasis quiero concluir antes de darle una actividad. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y es que tomemos estos dos textos. Uno, Marcos 16:15, cuando está contextualizado en
en el autor de San Marcos, lo que se conoce como la Gran Comisión. En Mateo, pues está muy enfatizado de ir y hacer discípulos, pero Marcos lo traduce como ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, note que el concepto de predicación está inmerso en el mismo llamado para el creyente de la Gran Comisión, predicar el evangelio. Ahora, quiero que leamos 2 Timoteo 4:2, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Me llama la atención y ahí lo subrayé en azul para que usted lo notifique. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer tu reino. Y mire eso, y quizás yo quiero como apropiarme de estas palabras para decírselas a ustedes. Les pido encarecidamente que prediquen la palabra de Dios, que se mantengan preparados, sea o no el tiempo oportuno, corrijan, reprendan, animen a su gente con paciencia y buena enseñanza. Para mí, ese es un llamado que me hace el Señor cuando dice, predica la palabra y mantente preparado. Mantente preparado. Esta es la traducción de la Reina Valera cuando dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, pero está relacionado con la predicación de la palabra y la preparación que yo debo hacer de la predicación bíblica. Entonces, voy a mostrarles la actividad. Vamos a darle la siguiente diapositiva. Gracias. Esta es una actividad que usted debe realizar a partir de hoy. No es para mañana. Es para que usted la realice en estos días. Y especialmente, bueno, si la puede ir adelantando para mañana sería magnífico. Pero la idea es que usted la vaya realizando. Entonces, la actividad está enfocada en cómo definir la temática para un sermón bíblico. Es decir, vamos aquí a tratar de preparar un sermón bíblico. Ya hasta aquí lo que hemos visto es la teoría. Hemos visto la motivación que tenemos de parte de Dios para predicar la palabra. Ahora nos vamos entonces a enfocar a la práctica. Nos vamos a enfocar al asunto de lo que tenemos que hacer. Y dentro de esa práctica, entonces se incluye cómo definir una temática, cómo establecer una temática para un sermón bíblico. Yo les tengo las siguientes propuestas. Número 1, pues lo primero que hay que hacer es orar. Dice Esdras 7:10 que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si usted mira en ese versículo de Esdras 7:10, establece en primer lugar que Esdras preparó su corazón. Y cuando hablamos de preparar el corazón, pues sencillamente es que nos pongamos delante de Dios en oración para decirle, Dios, aquí está mi corazón, aquí están mis talentos, aquí estoy yo y tengo de parte suya la carga, tengo de parte suya la encomienda de predicar la palabra. Y por eso necesito que usted sea mi guía, necesito que usted sea mi fortaleza, necesito que usted me dé sabiduría y establecer entonces esa arrancada desde la oración. Porque no se trata de aprender algunas técnicas que se separen del Señor. Entonces, la conexión que hay entre la predicación y Dios, en donde yo estoy ahí en el medio, eso se hace a través de la oración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es orar. Lo segundo es, yo lo he llamado observación. Cuando hablamos de observación, entonces, en la práctica, usted va a anotar o va a describir 5 noticias que le hayan impactado y que lo induzcan al tratamiento de un tema bíblico. Explico. La idea es que usted, por televisión, por radio
por periódico, por redes, por donde usted quiera, usted notifique 5 noticias que a usted lo hayan impactado. Ahora, no es la noticia, sino qué tema puede usted relacionar con esa noticia. Por ejemplo, hoy está, pues, es la noticia más relevante por muchos tiempos, la guerra entre Rusia y Ucrania. Esa es la noticia. Pero la idea es qué tema usted podría tratar con esa noticia. Entonces, usted debe establecer 5 noticias de donde se deduzca una temática de cada noticia. Número 1. Número 2, usted va a anotar 5 aspectos de su cotidianidad que usted considera lo induzcan a tratar un tema bíblico. Es decir, que usted se vuelva observador de lo que usted ve, de lo que usted experimenta. Si usted es casado o casada, pues en su relación con su cónyuge, usted qué puede determinar del día a día como importante para tratar bíblicamente. Entonces, 5 aspectos, ya sea en relación con sus hijos, en relación con su trabajo, en relación con sus vecinos, en relación si practica algún deporte, si usted, bueno, está inmerso en el ministerio, si usted es hijo, si usted es esposo, si es papá, si es abuelo, si es abuela, si es esposa, si es amiga, su cotidianidad. Entonces, usted va a notificar 5 aspectos de donde va a deducir un tema bíblico a tratar, un tema a tratar. Después, pues, yo le preguntaba al hermano Javier si la mayoría han hecho el seminario de la Biblia Thompson, porque es un recurso muy bueno. La verdad, es uno de los recursos que yo considero muy útil en el ministerio. Y pues los que tengan la Biblia Thompson, entonces ya saben que hay una, en la parte final de la Biblia, hay unas cadenas temáticas. Entonces ahí está la cadena 4329, en donde hay una lista, 4329, hay una lista de ayudas prácticas para los obreros cristianos. Entonces, se dan temas, por ejemplo, para reuniones devocionales, se dan temas para reuniones de jóvenes, se dan temas para reuniones de hombres, se dan temas para reuniones de mujeres, se dan temas para reuniones evangelísticas, se dan temas para reuniones especiales como la Semana Santa, la Navidad. Entonces, hay una lista, digamos que amplia, en donde la tarea que usted va a hacer es leer esa lista y según Dios lo oriente, usted va a determinar 5 temas de todo. Usted va a mirar y ahí le va estableciendo el tema y entonces usted escoge 5 temas. Y por último, también en la Biblia Thompson, en la cadena 4328, hay una, se llama capítulos de oro. Capítulos de oro. Hay allí 80 capítulos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que son considerados capítulos llamativos, importantes, valiosos. Pues toda la Biblia es valiosa, pero se determina desde la perspectiva de Thompson, pues unos capítulos relevantes, que usted va a mirar la temática de esos capítulos y va a escoger 5. Y pues como ejercicio, pues usted va a leer esos capítulos para determinar bien la temática, aunque ya ahí Thompson se la da. Entonces, esa es la idea, que usted pueda recolectar en conclusión 20 temas, 5 de noticias, 5 de cotidianidad, 5 de las secciones que presenta la Biblia Thompson para diferentes grupos y 5
de capítulos llamados de oro. Ahora, si usted no tiene la Biblia Thompson, pues entonces los capítulos de oro, usted hoy es muy fácil para que usted vaya inclusive a internet y pueda escribir algo como los capítulos más importantes de la Biblia. Y seguro que ahí le bota esos capítulos que usted puede determinar a través de esa orientación, pues unos capítulos para determinar. Y también en el internet usted puede escoger o darle en Google algunos, por ejemplo, temas para la predicación, y seguro que le muestra una lista de una serie de temas que usted pudiera mirar. Aquí no se preocupe, aquí lo que quiero es que usted se vuelva perspicaz en varios escenarios para determinar temáticas. Que a veces lo que ocurre en la predicación es que nos concentramos en temas muy comunes, y es bueno que usted abra su mente, y repito, esto desde la perspectiva de Dios, porque usted va a comenzar orando. Entonces, desde la perspectiva de Dios, que usted abra su mente, abra su corazón frente a lo que usted vive y pueda mirar qué aspectos, qué temáticas pudiera usted tomar, tratar bíblicamente para establecer un sermón. Entonces, ¿hasta aquí está clara la tarea? Coméntenme si está clara la tarea para que usted empiece ya, ojalá desde mañana, a establecerla, a orientar ese asunto. Profe, una pregunta. Sí, señor. Coménteme, hermano Pedro. ¿Eso es para compartirla aquí en el grupo? ¿Es para presentársela en una hoja de blog o cómo sería? No, usted téngala ahí en su hojita, no la presenta. Cuando yo se la pida, usted la va a compartir. Listo, gracias. Pero por ahora que usted la tenga en una hojita, que usted la tenga, ojalá clarita, que usted la tenga así bien clarita y usted la haga. Pastor. ¿Alguien iba a preguntar también? Sí, pastor, quisiera que me repitiera la primera parte, o sea, lo primero, antes de la Biblia Thompson, los 5, 2, o sea, 5 noticias. Las 5 noticias. Sí. Usted va a establecer 5 noticias relevantes, y de cada noticia usted va a orientar un tema. O sea, por ejemplo, con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué tema bíblico si usted tiene una congregación y va a tomar como referencia la guerra entre Rusia y Ucrania, qué tema bíblico podría usted tratar? Sí, señor, entonces ya esa parte ya la entiendo. Y por la eso, otra es... dígame un ejemplo. ¿Qué tema bíblico podría usted tratar con la noticia la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, uno de los temas bíblicos que podríamos hablar sobre eso, una que es el cumplimiento de lo que está en las escrituras, ¿cierto? Lo que acontecerá los otros días de la guerra y rumores de guerra, todo eso. Pues pienso que ese sería uno. Otro sería la paz. La paz, sí, que tratan de la paz, aunque no la han conseguido. Eso, entonces, no es tanto para que hablemos de la guerra, sino es para que usted se oriente. ¿Sí me comunico? No es para que usted haga una descripción de la guerra, sino es para que usted tome esa referencia y diga, carámbale, yo voy a hablar de la paz. O voy a hablar del valor en el ministerio, porque allá hay pastores. En Ucrania hay pastores que se quedaron en Ucrania para seguir predicando el evangelio. Entonces yo voy a hablar del valor en el ministerio. Yo puedo hablar de los ataques del enemigo. O sea, es tomar la referencia de la noticia para estipular una temática. Muy bien. Y la otra parte, los aspectos cotidianos. Los 5 aspectos de su cotidianidad, pues tiene que ver con lo que usted vive. Es decir, en relación con sus hijos, si tiene hijos, por ejemplo, yo en mi cotidianidad, yo puedo ver
yo tengo 2 hijos, uno ya está casado, la otra muchacha está en la universidad, ella es una joven de 21 años, entonces yo puedo decir, un tema sería bueno, por ejemplo, la disciplina del adolescente. Yo voy a mirar en la Biblia qué principios para predicar, como una predicación sobre la disciplina de los jóvenes, por ejemplo. O si yo veo que mi hija tiene algunas luchas con cualquier tema, y entonces yo digo, caramba, le voy a tocar este tema. O si yo siento que en el hogar me hace falta mayordomía, administración, entonces voy a tocar el tema de la administración en el hogar. O si yo de pronto tengo un buen amigo y entonces está muy allegado a mí, entonces yo voy a hablar de la amistad. Muy Sí, bien, me comunico. gracias. Entonces eso es ampliar mi percepción temática frente a esas opciones que les estoy dando. Noticias, cotidianidad y el uso de la Biblia Thompson si la tiene. Bueno, Vamos muy bien, bien. gracias. Bueno, entonces, terminemos unos minuticos dando la introducción de la segunda clase. Vamos a pasar a la otra diapositiva, hermana. El sermón bíblico. Diapositiva 2. Ese es. Excelente. Pastor, disculpe. Sí, señor. Yo quiero agradecer esta enseñanza y la importancia de esa tarea. La primera parte me parece muy interesante porque es bien pues, lo que nosotros estamos enfocando bíblicamente, ¿cierto? Pero en la realidad eso es conocer el momento histórico y tener los aspectos bíblicos bien centralizados. Es decir, Sí. así no nos coge desprevenido en ningún momento de la sociedad si uno lo mantiene relacionando con la palabra. Eso es. Y eso que usted dice de Ucrania contra Rusia contra Ucrania, yo también lo relaciono con dice la escatología que se unirán los pueblos para atacar a Israel. Y entre esas naciones que se unen para atacar a Israel, obviamente está Ucrania. O sea que por eso es que, digamos que eso es un sentido, yo cuando lo escuché la noticia, entonces hice un sentido bíblico y lo que dije, bueno, eso es cumplimiento, como decía el pastor William, de la palabra del Señor. Entonces, si uno mantiene como la línea bíblica y la línea de lo que está sucediendo en nuestra cotidianidad, puede encontrar más sentido a todo lo que se está predicando. Bien, hermano. Así es. Bueno, vamos a considerar ahora lo que es el sermón bíblico. Mire la diferencia, por favor. Terminábamos todos los aspectos hablados de la predicación bíblica. Y la predicación tiene que ver con la comunicación del mensaje. Y establecimos especialmente la parte teórica. Ahora vamos a considerar el sermón, es decir, el mensaje como tal, lo que yo voy a comunicar, yo tengo que preparar. Entonces comencemos a descubrir qué es un sermón bíblico. Démosle a la siguiente diapositiva, por favor. Eso es. Dice que un sermón bíblico es el mensaje divino, bíblico, que se presenta a un auditorio a través de un discurso o exposición buscando que sea aplicado a la vida de los oyentes. Si ustedes miran ahí la diapositiva, la pantalla, entonces hay varias expresiones de esa definición subrayadas. El número 1, mensaje bíblico. Número 2, auditorio. Número 3, discurso o exposición. Y número 4, aplicación a la vida del oyente. Entonces ya podemos, bajo esa definición, entender que el sermón debe tener esa estructura, o mejor,
esa estructura de ser un mensaje bíblico que es presentado a un auditorio, a otras personas, ese sermón, y que se presenta en forma de discurso o exposición y que tiene un propósito, y es que el oyente lo aplique a la vida. Eso usted tiene que tenerlo clarito. Insisto, por favor, este aspecto es fundamental para que usted comience a definir el sermón bíblico, a construir el sermón bíblico de parte del Señor. Entienda que ese mensaje o ese sermón tiene que ser bíblico. No es una historia, no es una fábula, no es un cuento, no es una clase de matemática, no es una clase, ni siquiera es una clase de psicología, porque con toda, y permítanme ser como muy claro con eso, hoy en día se escuchan sermones, y hago así para ponerlo entre comillas, que son información buena acerca de comportamientos del ser humano, cosas buenas, pero si no es basado en la Biblia, no es un sermón bíblico. O sea, yo puedo hablar de que la gente tiene que ser disciplinada, por ejemplo, y entonces yo hablo de la importancia de la disciplina y tal cosa, pero si yo no tengo un fundamento bíblico, no es un sermón bíblico. El sermón debe ser bíblico, debe ser la Biblia el fundamento, debe ser la Biblia el contenido esencial, y ese contenido es expuesto en un discurso, en una presentación, y alguien tiene que oír eso, y esos que oyen pues deben estar atentos al propósito que usted tiene, y ese propósito es relacionar la Biblia, relacionar el corazón de Dios con el corazón del oyente. Imagínese eso. O sea, usted como predicador en un sermón bíblico está conectando el corazón de Dios con el corazón del oyente. Eso tiene una trascendencia incalculable. Por eso miremos la siguiente diapositiva, en donde a manera de los aspectos de la comunicación está lo que le acabo de presentar, los elementos. Mire, en todo acto comunicativo hay un emisor, es decir, alguien que emite. En este caso es el predicador. En toda comunicación tiene que haber un mensaje. En este caso, la Biblia, Dios. En toda comunicación tiene que haber un receptor, es decir, alguien que oye. En este caso, el auditorio. En toda comunicación tiene que haber unos canales, es decir, unas fuentes donde se contiene la comunicación. En este caso es el discurso, la exposición. Y en toda comunicación debe haber un propósito, y es la aplicación a la vida. Entonces, note que estamos hablando de aspectos de comunicación que se determinan dentro del sermón bíblico. Ahora, cuando hablamos del mensaje, quiero compartir la siguiente diapositiva. Esa, excelente. Para terminar aquí, hablando acerca de lo que es el mensaje, lo que es el discurso, lo que es la exposición. Entonces, se dice que el mensaje es un llamado que se hace con fuerza a las personas para una reunión. ¿De dónde sale eso? Ustedes pueden darse cuenta allí en la pantalla que aparece Jonás 3:2. Vaya por favor al libro de Jonás. Ahí, yo tengo juguito aquí de melón. Jonás, capítulo 3, no. versículo 2. Jonás 3:2. ¿Ah? Si lo tiene, por favor, compártalo.
levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. Note que en esa versión la predicación o el sermón está contextualizado en anúnciale. En la Reina Valera dice pregona. Y es llamativo que en hebreo ese término pregona o anúnciale, en la versión que leyó la hermana, es cará. Hay algo en el hebreo que yo espero no confundir, solamente voy a dar la idea para que usted a partir de aquí pues se interese también por eso, por profundizar. Y es que el hebreo tiene una característica esencial y es que es pictográfico. Es decir, todas las letras, todo el contenido del idioma hebreo es a través de las ilustraciones que ellos veían. Las letras fueron formados por lo que ellos veían. Ellos observaban todo y relacionaban cada letra con el ejercicio de la pictografía o de la construcción de las letras hebreas. A propósito, creo y espero que todos los que están conmigo en esta actualización sepan que el Salmo 119, si usted ha mirado con detenimiento el Salmo 119, encontrará allí un acróstico hebreo. Vaya por favor a su Biblia, que la tiene ahí, el Salmo 119, y observe que este Salmo 119 tiene porciones divididas por versículos, por 8 versículos cada sección, y cada sección está titulada con un nombrecito. ¿Me pueden decir cuál es el primer calificativo que aparece en el Salmo 119, versículo 1, arriba, el título? Aleph. Aleph. Esa Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Y después encuentra la segunda. ¿Cuál es? Versículo 9, arriba. Bet. Bet. Y después encuentra la tercera, versículo 17. ¿Cuál es? Gimel. Gimel. Denote. Tenemos en la misma Biblia el alefato hebreo, y yo no sé si todos sabían esto, pero yo espero que sí. O sea, mire que ahí está. O sea, ya usted tiene el alefato hebreo, y el término pregona, que es mensaje, sermón, se escribe en el español cará, y ahí están las letras hebreas. Hay 3 letras que lo componen, que es de derecha a izquierda, porque el hebreo tiene de derecha a izquierda. Entonces tiene la palabra o la letra mejor, Kof, la Resh y la Aleph. La Aleph. Entonces, cada una de esas letras está representada por los 3 dibujitos. ¿Sí pueden ver los 3 dibujitos al lado? El primer dibujito es una cabeza de toro. Y la cabeza de toro para ellos era fuerza. El segundo dibujito es la cabeza de una persona. Es decir, que para ellos la letra Resh era una persona. Era para hacer connotación de alguien, de un personaje. Y la letra Kof es es como para marcar el horizonte donde se encuentra el sol, con la línea esa que va al centro. Entonces, note que en la definición que tenemos en rojo encontramos las 3 ideas. Mire, ¿qué es un sermón? Es un mensaje que se hace con fuerza. Con fuerza. Ahí está la cabeza de toro. A las personas, ahí está el muñequito. Dice para una reunión. Es decir, para que se encuentre, porque la línea esa del horizonte es donde se encuentra el sol con la tierra, en la figura que ellos veían. Por eso entonces entendemos que un sermón debe ser dado con fuerza, debe ser dirigido a las personas, al auditorio, para que se encuentren con Dios,
para que haya una reunión con Dios. ¿Sí nota? ¿Sí nota la importancia de hacer una descripción desde el mismo término? Entonces, quería comentar esto para hacer un llamado, porque estamos hablando de la predicación y precisamente Jonás es modelo de eso. Y repito, aquí la idea es que usted entienda que un sermón incluye esas tres características. Incluye fuerza, porque usted tiene que ser enfático, porque incluye personas y porque incluye la idea de reunión en el concepto de encontrarse con Dios. Ahí está el propósito. ¿Alguna pregunta aquí al respecto? Oh, claro, claro. Está clarito. Bueno, yo espero no confundir mucho porque a veces yo sé que cuando uno utiliza a veces algunas ideas así a distancia es tan complicado. A mí me gusta mucho el tablero para poder ser un poco más claro, pero bueno, estamos tratando de hacer lo posible para ser claros. Pasemos a la siguiente diapositiva y entonces encontramos lo que es el discurso. El discurso se define como una serie de palabras con coherencia lógica y gramatical con la que se expresa lo que se siente o se piensa. Entonces, un discurso tiene que ser lógico y tiene que ser gramatical en el sentido de que nuestro idioma es español. Por lo tanto, tengo que manejar y ánimo a todos a empezar a profundizar en el español, porque tenemos un idioma y la Biblia la tenemos en el idioma español y tenemos que empezar a utilizar la gramática, porque es complicado cuando no empezamos a utilizar los elementos para la construcción de un buen sermón. Entonces debe ser lógico, gramatical, y a través de esa lógica y del uso de la gramática, entonces expresamos un pensamiento, entendiendo que ese pensamiento, como estamos hablando de la Biblia, es un pensamiento divino, en donde entra, pues obviamente la meditación que usted hace, en donde entra el trabajo que usted hace para poder comunicarlo adecuadamente. Viene la exposición, siguiente diapositiva. Exposición. Hablamos de exposición, ahí está dividida la palabra. Ese ex es afuera. La idea de posi es poner y sion es acción. Entonces, ¿qué es una exposición? Acción de poner o sacar algo afuera. Entonces, usted en el sermón lo que hace es poner afuera el pensamiento de Dios. Lo que está desconocido para la gente, usted lo va a exponer, es decir, lo va a sacar para colocarlo afuera en el corazón del auditorio. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final, 9 de la noche, y vamos a dejar hasta aquí. Espero haber sido de ayuda. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana a las 7 de la noche y continuaremos aquí donde quedamos. Haremos un pequeñito repaso para contextualizarnos y ya empezar a ver algunas cosas prácticas de la preparación del sermón. Quiero terminar orando al Señor. Le damos gracias por esta oportunidad, a ustedes por permitirme dirigirme a ustedes y pedirle al Señor que nos dirija mañana, que nos permita un buen tiempo como el de hoy. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este espacio de tanta bendición en donde podemos, Dios, motivarnos a cumplir con ese llamado que nos has hecho de predicar la palabra. Señor, reconocemos que necesitamos mucho de ti y que queremos mejorar nuestra participación en este ministerio. Y quiero orar en favor de mis hermanos, los que estuvieron hoy presentes, para que tú, Dios mío, bendigas a cada uno, para que tú, Dios mío, le des entendimiento a cada uno y para que en el corazón de cada uno haya ese compromiso
de perfeccionar la predicación para la gloria tuya y buscando siempre, Dios, que tu palabra sea puesta en el corazón de los que te necesitan. Señor, gracias porque un día nosotros precisamente fuimos alcanzados por la predicación de la palabra. Y Dios, queremos pedirte que nos uses, que nos ayudes y que mañana, si es tu voluntad, nos regales otro rato para seguir ampliando, para seguir perfeccionando esta temática. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les guarde, Amén. mis hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Dios lo guarde y muchas Bendiciones. gracias por la bendición. Listo, mis Amén. hermanos. Si el Ok, Señor lo muchas permite, nos gracias. vemos Dios les mañana. Bendición, pastor, bendiciones. Amén, amén. bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén.